Bien, pues vamos con lo que nos toca, que es el capítulo 19 del conocimiento de sí mismo de Taime. Las etapas del conocimiento, de la sabiduría y de la realización es como se titula este capítulo. Y bueno, esto hace referencia a ese proceso que es progresivo y que de alguna manera en cada uno de nosotros se tiene que ir dando paso a paso, poco a poco, ¿sí? Como muchas veces hemos explicado, esto no es como un interruptor que le das a la luz o se apaga la luz, no es o sí o no, sino es algo que se va trabajando un poco lo que estábamos diciendo ahí, cultivar, ¿sí? Cultivar, con toda la paciencia del mundo, vas haciendo esto, vas haciendo lo otro, vas haciendo no sé qué, se va dando, ¿sí? Ese es el proceso. Entonces el capítulo es muy cortito, vamos a desmenuzar un poquito más lo que plantea Taimi para este proceso así a grandes rasgos. Vamos a meternos un poquito más. Esto que tenéis en la pizarra es el esquema general de este proceso, un esquema muy básico, ¿eh? A ver si aparece así por encima de mi cabeza. Ahí, todo el... Y el que quiera, pues como siempre, lo podéis también sacar una foto y ya está. ¿Sí? Lo tendréis también en el vídeo de la charla. Bueno, pues esto es lo que nos va diciendo Taimi con respecto a todo esto. Ya hemos estudiado la constitución total de la mónada, hemos visto que se expresa a sí misma en los planos espirituales como la individualidad inmortal y en los tres planos más inferiores como la personalidad temporal, la tríada superior, al que llamamos la tríada espiritual o yo superior, la tríada inferior, que es la personalidad, el infierno, el ego, ¿sí? Y lo que hay en medio, que es el cuerpo causal, ¿no? Que es el esquema que siempre ha utilizado Madhava para explicarnos estas cosas. Puesto que la personalidad es simplemente una expresión temporal para adquirir experiencia y para desarrollar las facultades mentales y espirituales de la individualidad, y desaparece completamente al término de cada encarnación después de haber entregado la esencia de su vida a la individualidad, no puede considerarse que evolucione, aunque se enriquezca y se vuelva más compleja y eficiente a medida que la evolución prosigue. Solo puede considerársela como un instrumento temporal de la individualidad, nada más. Nada más y nada menos, porque la personalidad, si tiene que servir al alma, al ser que somos, tiene que ir siendo cada vez, como bien dice aquí, más eficaz para que eso pueda irse dando. Con determinado tipo, determinada manera de funcionar de la personalidad, no puede la conciencia alcanzar niveles de percepción, de sentido de las cosas muy trascendentes. Es como muy apropiadamente se le llama en la filosofía védica, ¿no? A los distintos cuerpos se le llaman vehículos. Igual que utilizamos distintos vehículos para movernos aquí en la tierra o en la mar o en el aire, ¿sí? Porque están muy cerca, pero coches voladores todavía no han hecho. Coches que navegan, sí. Barcos que andan por la tierra también. Eso ya existe desde hace mucho. Aunque son de aquella manera, pero sí existe, ¿no? Pero a cada terreno, pues utilizamos un vehículo apropiado. Si tienes que ir por la autopista hasta Almería y tienes un Land Rover de estos que utilizas para llevar los aperos de labranza al campo, pues puedes pasar 2 días en llegar allí y llegar pasado mañana. Lo digo porque yo alguna vez he hecho un viaje en un Land Rover de esos hasta Barcelona y encima los asientos de atrás iban sin acolchar, así que ya te digo cómo llegué. Entonces, no es lo más apropiado. Se pueden hacer muchas cosas, pero no es lo más apropiado, ¿no? Entonces, también la personalidad se tiene que ir volviendo cada vez más eficiente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ocuparnos en ir modulando la personalidad para aquello que necesitamos hacer. Como Madhava dice muchas veces, la necesidad crea la oportunidad. Va haciendo que surja lo que necesitas, ¿no? Pero tienes que necesitar eso para que se vaya dando. Entonces tú tienes que poner
la necesidad para que el cuerpo se vaya modificando, la mente se vaya modificando y vayan permitiendo todo este proceso. Si no hay un cambio en el funcionamiento de la personalidad, apaga y vámonos, no hay nada. Serás como un hámster que está en la rueda dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, vueltas a lo mismo, ¿sí? Y por cierto, hay un vídeo por ahí que pone un montón de hámsters con un montón de ruedecitas debajo del capó de un coche eléctrico. Cada rueda con una bobina fabricando electricidad, un coche eléctrico. Esto para los forofos de los coches eléctricos. Bueno, que lo sepáis. Bueno, pues eso, trabajar la personalidad para que nos permita acceder a los planos de conciencia más elevados, porque si no va a ser muy complicado, muy difícil, ¿sí? Es la individualidad o jivatma la que persiste de vida en vida y evoluciona gradualmente, desarrollando sus facultades mentales y espirituales, y la que sirve como instrumento permanente a la mónada. Aquí dice facultades mentales, referido al jivatma, pero se refiere a la mente superior, ¿no? A la mente del intelecto, la mente razonadora. Ya sabéis que la mente tiene distintos espacios de actuación también. Una cosa es la mente razonadora, que a veces incluso puede ser muy poco razonable, ¿no? Sobre todo si está muy contaminada por la pasión, por la emoción, por el deseo, por los movimientos emocionales en nosotros, ¿no? De ahí hay que ir pasando a una razón cada vez menos contaminada por la emoción, la intelectualización o el razonamiento adecuado, ¿no? Y de ahí todavía tenemos que ir pasando a la mente superior, en la cual el proceso intuitivo ya va a conectarnos con Buddhi, con la esencia, con el ser, ¿sí? Pero todo eso, vuelvo a insistir, es un proceso, ¿sí? Sabemos que la individualidad se expresa a través de tres principios que son conocidos como Atma, Buddhi y Manas. Y estos principios se encuentran en expresión predominantemente en los planos átmico, búdico y mental superior, respectivamente. Manas hace referencia a la mente, pero a la mente del cuerpo mental superior, a la mente de los arquetipos, de los ideales y de la intuición, de la conexión con el conocimiento superior, ¿sí? La otra mente, la que está relacionada con las emociones, con los pensamientos, sentimientos, etc., es Chitta, ¿sí? Es otro que se parece mucho al mono de Tarzán, o a la mona de Tarzán, porque no para. O esa mente es fácil de que pare. No, ¿verdad? Ni amarrándole. A veces yo he solido pensar, ¿sabéis lo que es? No sé cómo se llama aquí. Una sargenta, ¿sabéis lo que es? Una sargenta. Es una presilla con rosca para atar, ¿sí? Una sargenta, ¿sí? Pues pon una sargenta en la cabeza, apretar ahí para que no se mueva tanto la mente, ¿no? Pero me parece que no funciona así, ¿no? No funciona así. Bueno, pues eso. Es el desarrollo de estos tres principios a través de sus respectivos vehículos lo que constituye realmente la evolución humana y en lo cual el aspirante está realmente interesado. La evolución de los tres vehículos de la personalidad sirven simplemente a la evolución superior. Al menos en esta tarea del descubrimiento de sí mismo estamos principalmente interesados en los tres vehículos y principios superiores, aunque naturalmente no podemos ignorar tampoco a los vehículos inferiores. ¿Por qué no podemos ignorarlos? Porque, como hemos dicho antes, tienen que servir lo más eficazmente posible, con la mayor eficiencia, a esos vehículos superiores para que puedan evolucionar. Si los vehículos inferiores no evolucionan tampoco, no mejoran tampoco, no cambian tampoco, va a ser muy difícil que los sirva, que los ayude, que facilite el proceso evolutivo de los cuerpos superiores, ¿eh? Un punto importante que deberíamos tener en cuenta sobre los tres principios y vehículos superiores es que el desarrollo de estos principios y la evolución de los vehículos correspondientes procede generalmente de abajo hacia arriba, es decir, en el orden de mente superior, Buddhi y Atma. El rayo o la característica fundamental del individuo es también un factor en este orden de evolución, pero podemos decir que en general es la mente superior la que se desarrolla primero, luego Buddhi y finalmente Atma. El orden en el cual trataremos de desarrollar estos principios seguirá prácticamente, tanto como sea posible, la línea indicada anteriormente. Esto es porque todo es progresivo, ¿no? También en los cuerpos inferiores ocurre algo parecido. Lo físico, lo emocional y lo mental tienen también una jerarquía.
Por mucho que haya personas que a veces quieran desordenar o cambiar el orden de esa jerarquía. Y lo digo porque incluso esta misma semana a una persona vinculada con el yoga y con todas estas cosas que nosotros tanto promovemos, pues no decía muy ordenadamente ese orden jerárquico de los diferentes cuerpos de la personalidad. Concretamente le preguntaron que como vivimos todo así como muy mentalmente, ¿no? Si tenía que dominar la mente o el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que tenía qué era lo más importante, ¿no? Y claro, se decantaba, hay que decir que era mujer, se decantaba por el corazón. Hay que tener más corazón, hay que desarrollar más el corazón. Pues no es así. No es así. Una cosa es tener en cuenta lo que dice el cuerpo emocional, porque en este caso además está identificando el corazón con el cuerpo emocional, no con lo que debería de identificarse, que es el yo verdadero, ¿sí? El ser, el cuerpo causal, y que, como digo, no obviemos, ni nos neguemos, ni reprimamos, ni hagamos apología del sentimentalismo, que son los dos extremos en los que caemos cuando hacemos demasiado hincapié en lo emocional, ¿sí? En el cuerpo astral, en el cuerpo emocional, o lo reprimimos y nos negamos. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, emociones malditas, ¿no? No pueden sentir determinadas cosas, no se permiten sentir determinadas cosas, con lo cual están abonados a una patología que tendrá que resolverlo con un terapeuta consiguiente, ¿sí? Y hay otros que, a lo contrario, ¿no? Hacen apología del sentimentalismo y todo lo llevan al terreno emocional y todo les arrastra emocionalmente y todo les conmueve enormemente, ¿no? Pues ni tampoco, porque si lo emocional gobierna tu vida, vas a estar, como decimos en euskera, atarico aisea, que significa el viento de la esquina, que a veces sopla de aquí, a veces sopla de allá, ¿sí? La veleta, ¿sí? ¿Eres un veleta? Pues no hay que ser veleta. Hay que tener firmeza. Hay que tener bien claro a dónde vas y cómo tienes que ir. Sí, la veleta no lo tiene claro. Ahora soplan de allá, apunto para allá. Ahora soplan para allá, pues apunto para allá. ¿No? Ahí no vamos a ningún lado. Ahí no vamos a ningún lado. Por eso ese orden jerárquico de los tres cuerpos de la personalidad, de los cuerpos inferiores, es importante. En principio incluso para salir del infierno en el que te atrapan, porque eso es lo que significa vivir en el infierno, vivir atrapado en el mundo de la personalidad. Pero sobre todo porque la personalidad es caótica, desordenada, desorganizada. No hay, en la mayoría de las personas que viven en esa situación, no hay lo que tantas veces repetimos en clase: pensamiento, deseo y acción en la misma dirección. Pensamiento, deseo y acción en la misma dirección. Pensamiento va en una dirección, el deseo va en otra y la acción, pues sálvese quien pueda. Hace lo que le sale, ¿sí? O muchas veces nada, porque no se ponen de acuerdo los de arriba, entonces pues no hago nada, ¿no? Si un jefe te dice una cosa y el otro te dice otra, ¿qué haces? Nada. Que se pongan de acuerdo primero, ¿no? Pues eso pasa en la vida de mucha gente, ¿no? Entonces el orden jerárquico es pensamiento, deseo y acción. Mente razonadora, cuerpo emocional y lo físico, que tiene que servir para que todo se lleve a cabo, ¿no? Tiene que estar al servicio de lo demás. Y lo emocional, sin desdeñarlo, sin mandarlo al exilio, sin hacer que desaparezca de tu vida, haciéndole caso, pero no dejando que gobierne tu vida. Haciéndole caso, pero no dejando que gobierne tu vida. Es la mente la que tiene que organizar, teniendo en cuenta A. ¿Sí? Teniendo en cuenta A, pero no haciendo todo lo que... ¿Qué pasaría en una empresa si los jefes hicieran todo lo que dicen los trabajadores? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto duraría la empresa? Otra cosa es que los trabajadores le digáis: oye, jefe, esto igual se podría hacer mejor así o asá o lo que sea, ¿sí? Y que el jefe efectivamente te escuche, valore y diga: ah, pues mira, pues vamos a cambiar esto, ¿sí? ¿Sí? Pero
alterar el orden de las cosas no lleva a buen puerto, no permite que funcione bien la cosa. ¿Sí? Ya sé que la jerarquía nos da repelús, que nos da urticaria, que a nadie le gusta porque casi siempre nos toca estar debajo. Y eso no le gusta a nadie, salvo que sea en la cama, pero el resto no le gusta a nadie, estar debajo. Y entonces, pues, desde donde estás, desde donde te toca estar, lo mejor que puedas, no solo para ti, para tu clase, para tu nivel, sino para todos en general. Ten en cuenta también a los demás, tanto los que están arriba como los que están incluso más abajo que tú, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿sí? Y cumple con lo que te corresponda en donde estás. Ese cumplir con lo que nos corresponda, en general, lo llevamos mal, bastante mal. Siempre queremos estar en el lugar del otro, ¿no? Sobre todo si está de vacaciones. Sí. Siempre queremos lo otro. Haz lo mejor que puedas, lo que tienes, hombre. Haz lo mejor que puedas. Y luego ya irás creciendo, ya irás desarrollando, ya irás, como dices aquí, medrando, ¿no? Que es subir, escalar o crecer, ¿no? Bueno, pues ya se irá dando, ¿no? Haz que te lo merezcas. Pero claro, queremos lo de los demás sin pegar palo al agua y eso tampoco vale, ¿no? Tampoco funciona así. Tampoco vale así, ¿no? Bien, pues eso, la línea jerárquica, que decimos que es tan importante respetarla y saber cómo funciona y funcionar con ella. Empezaremos con el estudio de los conceptos teóricos relativos a la naturaleza de la realidad y a su manifestación, así como a los métodos que se adoptan para descubrir esta realidad de nuestro interior. El esfuerzo para alcanzar y comprender estos conceptos filosóficos relativos a las realidades ocultas de la vida pondrá en actividad y desarrollará nuestra mente superior. Claro, el esfuerzo para alcanzar y comprender estos conceptos filosóficos relativos a las realidades ocultas. Primero tienes que hacerte la idea de que eso pueda existir, porque hay quien, ante la falta de evidencia personal, pues rechaza totalmente la posibilidad de que eso exista, ¿sí? Pero es como, pues no hace mucho hemos utilizado este ejemplo en clase, ¿no? Se va la luz en tu casa, estás a oscuras y aunque ya sabes cómo es tu casa y dónde hay cada cosa, ¿no? Pues enciendes una linternita pequeña que te hace un poquito de luz y donde llega la luz ves y puedes evitar tropezarte con una silla o con la mesa o con lo que sea, ¿no? Y donde no llega la luz, no ves. Imagínate si ni siquiera fuera tu casa y no sabes lo que hay o no hay. Solamente sabes lo que hay si la luz de la linterna te lo ilumina, ¿no? Pero significa que si no lo ves, no existe, no hay. No. Están. El que tú no lo veas, el que tú no lo percibas, el que tú no te des cuenta de eso, no significa que no estén. Es más, ten cuidado a ver si te vas a dar un golpe porque no lo has visto. Al moverse, ten cuidado, ¿no? Pues eso pasa, lamentablemente pasa demasiadas veces en la vida, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. ¿Quién decía eso? Santo Tomás. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Pues no es cuestión de creer o no creer. Ve explorando y ve teniendo en cuenta que puede haber cosas que no seas capaz de ver todavía, pero que pueden estar ahí, ¿no? Ve investigando, ve mirando, ve metiendo ahí la mano a ver si percibes algo, si te das cuenta de algo, si tocas algo, ¿no? La mano quiere decir la conciencia, el sentido, ¿no? Y poco a poco ir abriendo espacio, ¿no? Ir viendo cada vez más esta realidad superior, esta realidad trascendente, ¿no? Las realidades ocultas de la vida. A esto les gusta mucho hablar de ocultismo y estas cosas, pero oculto mientras no pongas luz ahí, no pones conciencia ahí. Una vez que pones conciencia ya no está oculto, ya está a la vista, ya está claro, ¿sí? En la etapa siguiente trataremos de traducir los ideales de la vida espiritual basados en estos conceptos en acción y después trataremos de transmutar nuestro conocimiento intelectual en sabiduría. También intentaremos desarrollar la devoción o el amor al mismo tiempo
y hacer de ello una parte integral de nuestro carácter, porque representa el método más poderoso para el desarrollo de la facultad búdica y para la adquisición de la verdadera sabiduría. El conocimiento obtenido relacionado con los ideales de la vida espiritual y el esfuerzo de trasladar estos ideales espirituales a la vida práctica nos capacitará para desarrollar la facultad búdica y para añadir la sabiduría al conocimiento. Esta es la segunda etapa necesaria para abordar sistemáticamente y con efectividad la cuestión del descubrimiento de sí mismo. El siguiente capítulo, el 20, habla de la naturaleza de la devoción. Y ya sé que para mucha gente lo de la devoción es un poco así, ¿no? Eso es de ñoños, que dicen, ¿no? Pero no, insistimos mucho aquí en la necesidad de ir desarrollando el aspecto devocional, lo que en la filosofía védica se llama Bhakti Yoga, ¿no? Incluso el Mahabhakti Yoga, ¿no? La gran devoción, ¿no? O el Parabhakti Yoga. Entonces, la devoción surge del conocimiento, no al revés. No hay que amar una cosa para poderla conocer, porque puedes amar algo que no conoces. Como mucho tendrás una fantasía, pero no sabes lo que es. Entonces, el amor y esa devoción surge del conocimiento. Vas conociendo, te vas dando cuenta del valor que tienes o de la importancia que tienes hoy, entonces aspiras a ello. ¿Sí? Esa es la devoción. La energía que te va impulsando hacia aquello que vas conociendo, ¿sí? Te va atrayendo, te va atrapando, por decirlo de alguna manera, en ello, ¿sí? Es como cuando te ves atrapado, pues yo qué sé, por las ganas de comprarte un coche que te gusta mucho o lo que sea, ¿no? Pues es esa fuerza de atracción, de atrape, ¿no? Pues esa es la devoción, ¿sí? Pero claro, en este caso necesitamos primero el conocimiento, un conocimiento lúcido, adecuado, ¿sí? Claro, de estas cosas, para que surja esa devoción y en esa devoción surja esa fuerza interna que te atrae hacia esa meta o hacia ese objetivo y que se vaya dando el proceso, ¿sí? Esa es la manera, ¿sí? Existen diferentes razones para que este desarrollo de Buddhi, a través de la devoción y del conocimiento de sí mismo, deba realizarse de un modo adecuado antes de pasar a la tercera etapa, en la cual los velos de la ilusión y las coberturas que ocultan la realidad son quitados uno por uno y las realidades de la vida superior son realizadas directamente, culminando con el logro de la realización de sí mismo. La primera de estas razones es que desde los mismos comienzos debemos buscar esa luz que pueda guiarnos inequívocamente en el sendero, que puede conducirnos sanos y salvos hasta el final. Esta luz solo puede venir de nuestro Buddhi. La segunda razón es que debemos llegar a ser autosuficientes e independientes de las fuentes de felicidad externas. Solo el amor a Dios o la devoción es lo que puede proporcionarnos esta autosuficiencia. El irnos desprendiendo de la personalidad y la creación resultante de un vacío interno que tiene lugar en el vuelo del solitario al solitario. No es fácil de soportar, a menos que tengamos este manantial interno de gozo actuando en nosotros. Esto es importante, Esa luz que nos asiste en el camino no es otra cosa más que la luz de la conciencia, ¿sí? Esa conciencia que a veces, al principio, en la mayoría de las personas, no es más que una conciencia de supervivencia. Nos damos cuenta si hace frío, si hace calor, si me duele la rodilla, si me gusta un bolso o lo que sea, ¿no? Pero poco más. Tenemos que ir ampliando el espectro al que accede, el horizonte al que accede esa conciencia que nos permite darnos cuenta para ir desarrollando todo esto. Pero la luz es la misma. La luz es la misma todo el tiempo. Lo único que hace es aumentar su radio de acción, es decir, la conciencia que tenemos sobre las cosas, ¿sí? La luz es la conciencia, lo que nos permite ver. Y eso que vemos es eso de lo que somos conscientes, que cada vez tiene que ir creciendo más y más y más, hasta alcanzar la conciencia plena o el conocimiento de sí mismo, como aquí dice, la realización de sí mismo, ¿sí? Y esa conciencia viene del cuerpo búdico, que es la que nos hace ser conscientes de nosotros mismos.
La segunda razón es que debemos ser autosuficientes e independientes de las fuentes de felicidad externas. Claro, todo el mundo estamos buscando el panetone, ¿sí? La felicidad externa, ¿sí? O sea, panetone, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Cuántos llevas, Pablo? Yo llevo 4. Y todavía quedan un mes para Navidades. Ya llevo 4 ya. Bueno, es lo que tiene la personalidad. Entonces, esa dependencia que tenemos del mundo externo, no voy a decir tiene que ir disminuyendo, sino que va disminuyendo en la medida en que tú vas profundizando en el conocimiento de sí mismo, de ti, y vas llenándote de ti. Vas llenándote de ti. ¿Por qué dependes de lo de fuera? Porque estás vacío. O por lo menos tienes algún agujero que tratas de llenarlo con pues, el panetone que hemos dicho o cualquier otra cosa. ¿Sí? Personas, viajes, yo qué sé, lo que cada uno, que me parece bien, ¿eh? Viajar o querer a alguien o comerte el panetone, hombre, 4 seguidos no te los comas. Por prescripción médica, tenía que comer, que estaba muy flojo últimamente. Pero esa dependencia del exterior va desapareciendo en la medida que vas llenándote de ti. Mientras haya vacío de ti, entonces sí que dependes del exterior. Pero claro, ¿qué ocurre con esa dependencia del exterior? Pues que es como el desodorante, que cuando más lo necesitas, desaparece. Te deja colgado. ¿Sí? Claro, todo falla. El mundo externo tiene esa característica, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Todo lo que aparece, desaparece. ¿Sí? ¿Vas a fiarte de algo que en cualquier momento va a desaparecer? Hombre, si no tienes otra cosa, pues no te queda más remedio, ¿no? Pero claro, eso es muy mal negocio. Eso es muy mal negocio. Porque todo puede fallar. ¿Os habéis quedado alguna vez con la palanca del cambio en la mano? Conduciendo. No te ha pasado nunca, ¿no? Es una experiencia mística, ¿eh? Yo os lo aseguro que el día que me pasó eso, que me quedé, ostras, ¿y esto? Bueno, todo puede fallar. Cualquier cosa puede fallar. Entonces, si dependes pues estás vendido. Estás vendido, estás absolutamente vendido. Entonces tienes que decir, bueno, yo confío que esto funcione, ¿vale? Pero puedo entender que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No voy a decir en qué coche, no era Citroën. Era otra marca. No era de... Bueno, ahora creo que sí que es de Stellantis, sí, pero bueno, cuando a mí me pasó eso no. Entonces, bueno, lo único que te va a sostener todo el tiempo, que se va a mantener firme bajo tus pies y te va a sostener en la vida, es esa conciencia de ser. Esa conciencia de ser, ¿sí? Que tú te tienes que encargar con tu esfuerzo, tu dedicación, tu trabajo, tu entrega, a ir haciendo cada vez más sólida esa fuerza que te sostiene en la vida, ¿sí? Con tu trabajo, tu dedicación y tu entrega. Tienes que hacerlo, ¿sí? Lo demás, ya sabes que ahora sí, ahora no. Como los intermitentes de los coches. Menos en Vigo, que no funcionan. En Portugal tampoco. En Portugal tampoco, ¿no? Bueno, y en Marruecos ya ni te digo. Allí ni les ponen a los coches. ¿Para qué? Una palanca más ahí estorbando. Hay cierta correspondencia entre lo de fuera y lo de dentro también, ¿verdad? Sí, sí. En la medida en que tú vas trabajando con lo de fuera, porque evidentemente tienes mucho más acceso a lo de fuera, ¿no? Empezando por el propio cuerpo. ¿Por qué hacemos asanas o por qué hacemos pranayama? Porque a través del trabajo con el cuerpo podemos trabajar a nivel emocional, incluso a nivel mental, incluso a nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, de fuera hacia adentro el trabajo es más fácil.
Pero tiene que darse también ese trabajo de dentro hacia afuera, despertando y desarrollando conciencia cada vez más, utilizando, sí, los recursos que tenemos, en este caso, sobre lo externo, ¿sí? Y lo externo no es solamente las demás personas o las cosas que tenemos, sino nuestros vehículos inferiores, la personalidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir utilizando cada vez mejor para que se pueda dar ese trabajo interno. Ese es el proceso. Bueno, pues eso. La tercera razón... perdón, me he saltado una frase. Muchos aspirantes retroceden y se entregan de nuevo a los intereses de la vida mundana, porque no cuentan con suficientes medios internos que les ayuden y les sostengan en las etapas intermedias. Eso ocurre por lo que acabamos de decir, ¿no? Si no trabajas con tu cuerpo e incluso con tu emotividad y tu mente para que se vaya dando esos medios internos, ¿no? para que se vaya dando ese despertar interior, pues llega el momento en el que no funciona y, bueno, pues vas a Pilatos o vas al Chinchín o al no sé qué, ¿no? La gente se dispersa por lo que sea, ¿sí? O a boxeo, hay gente que deja el yoga por boxeo. Con la rabia que tienen de no sé qué, a darle golpes a un saco ahí, ¿sí? ¿Eh? Sí. Te descarga mucho, luego metes los dedos en el enchufe y te cargas y ya está. Pero no me parece muy adecuado. El viernes estaba en un gimnasio haciendo bicicleta estática, que tengo que darle un poquito más de marcha a la cadera, y claro, había unos, iba a decir chavales, joder, no eran chavales, pero yo les quitaba, unos 20 años les quitaba a ellos. Entonces decía, he hecho no sé cuánto y le he puesto no sé qué y he hecho no sé cuánto y yo hacía eso cuando tenía 25 años, no 50 como tienes tú. Sí, que llegaba a casa con una malva después de competir con los coches de semáforo a semáforo a ver quién llegaba antes. Y yo iba en bici, claro. Echaba carreras a los coches de semáforo a semáforo. ¿Sí? Y claro, llegaba a casa de un relajado, más tranquilo, y digo ya. Pero eso hacerlo con 20, 25 años ya vale, pero con 50, cuidado, que te puede dar un payá. Con 70 años ya ni se te ocurre decir, vaya tontería. Vaya tontería. Sí, así que cuidado con usar los cuerpos inferiores de cualquier manera. Mucho cuidado, mucho cuidado. La tercera razón es que solo la sabiduría puede dar a una persona todas aquellas cualidades necesarias para caminar por el sendero sin peligro y con seguridad. Es decir, con una perspectiva correcta, madurez de juicio y observación, y libres de aquellas tendencias inferiores que arrastran hacia abajo a una persona y algunas veces hacen naufragar su vida cuando entra en estos nuevos reinos de experiencia, conocimiento y poder. Hombre, si entra bien, si entra adecuadamente, si entra respetando lo que proponemos y llevando a cabo ese proceso, no hay tanto peligro. Bueno, hasta la tercera iniciación se suele decir, ¿no? Hay tentaciones que te pueden volver a echar atrás. Pero si haces adecuadamente tu trabajo, no es tan peligroso, ¿no? No es tan peligroso. Lo que ocurre es que a veces, muchas veces, llevados por la curiosidad, llevados por el hambre de novedad, por las ganas de experimentar cosas diferentes, etcétera, pues no seguimos las pautas, el orden, la guía, ¿no? Nos saltamos las barreras. ¿Por qué te instruyen los instructores con una instrucción determinada? Para que te lo saltes a la torera y hagas lo que te da la gana, porque esto está guay, esto se ha puesto de moda, esto es lo más de lo más y voy a... Bueno, las consecuencias son las que son después, ¿sí? Bueno, yo no veo peligro ninguno en todo esto, si hacen las cosas adecuadamente. Yo no veo peligro ninguno, ni inconveniente ninguno, ni trastorno ninguno porque hagan las cosas haciéndolas debidamente. Si te saltas las prescripciones, las instrucciones, las enseñanzas, pues entonces agárrate a ver lo que viene, ¿sí? Por lo tanto, la sabiduría es una cualidad sine qua non y debe desarrollarse tan completamente como sea posible en la siguiente etapa. De paso,
puede decirse que la verdadera sabiduría en el grado adecuado no solo es necesario, sino que su posesión significa una etapa indudablemente avanzada en la solución del problema del descubrimiento de sí mismo. En primer lugar, porque requiere un claro y prolongado esfuerzo para conseguirla, y esto es tal vez todo lo más que la mayoría de los aspirantes puede esperar alcanzar en una vida. Un claro y prolongado esfuerzo para conseguirla. Esto no se tiene muy en cuenta muchas veces, ¿sí? Recuerdo alguna vez escucharle a Druba decir el valor que tenía la permanencia, el seguir estando en el camino, con la intensidad de presencia que fuera, pero seguir estando en el camino, seguir haciendo tu trabajo, seguir la instrucción y la metodología que sea que te hayas propuesto seguir, ¿no? La continuidad, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Muy importante. Muy importante. En segundo lugar, porque los frutos de la sabiduría no son despreciables. Desgraciadamente, nuestras ideas sobre la sabiduría no son totalmente exactas y están teñidas por los conceptos populares. Generalmente creemos que se trata simplemente de la madurez de juicio y de la capacidad para ordenar nuestra vida adecuadamente, lo cual se consigue a través de una larga y variada experiencia. No siempre, porque hay gente que ha vivido muchos años pero sigue siendo muy desordenada en su vida. Desordenada me refiero a caótica, ¿no? Depende de cómo haya podido aprender o no de esa experiencia más o menos larga de la vida. Pero la sabiduría, tal como se comprende en el ocultismo, es algo completamente distinto. Es el estado de mente que se logra cuando está totalmente iluminada por la luz de la facultad espiritual denominada Buddhi. Nadie puede comprender la paz que trasciende toda comprensión. La visión interna que puede traspasar todas las ilusiones de la vida, el conocimiento inequívoco que empieza a infiltrarse en nuestra mente desde lo interno, la tierna simpatía hacia toda vida, el exquisito sentimiento de sentir nuestra unidad con los demás seres humanos, el manantial de alegría que discurre en nosotros alocadamente, la seguridad que se experimenta cuando sentimos que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en él, la seguridad que nos alcanza cuando, aunque sea vagamente, llegamos a ser conscientes de que él está ordenando suavemente y poderosamente todas las cosas, la armonía interna en que vivimos con los demás, aun cuando externamente estemos en oposición con ellos. Nadie puede comprender estas cosas hasta que se ha experimentado la iluminación de la mente por medio de la luz de Buddhi. ¿Qué es esa sabiduría que nos propone aquí con el cuerpo búdico? ¿Cómo define Madhava la sabiduría? El conocimiento de muchas cosas, la acumulación de muchos datos, eso es erudición, no es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de distinguir el ser del no ser, es decir, de identificar lo que realmente somos. Y cuando nos identificamos con lo que realmente somos, ocurre todo esto que hemos leído aquí, así muy poéticamente y muy adornadamente, ¿sí? Antes os decía, ¿no?, que todos los problemas de la vida cotidiana que se generan por esos vacíos existenciales que tenemos o por el gran vacío existencial que en un momento se puede dar y que nos mueve a conseguir cosas externas, incluso a quedarnos atrapados en adicciones, ¿sí?, sanas o insanas, se resuelven con conciencia de ser, llenándote del ser que eres. Eso es lo que culmina el proceso. Eso es lo que necesitamos. Y eso es Buddhi, eso es la sabiduría. Ser capaz de distinguir el ser que soy de todo lo demás. Identificarme con ese ser que soy y aprender a vivir la experiencia de la vida desde ese ser que soy. Eso que muchas veces la gente confunde con el corazón. Y le lleva a lo emocional, a lo sentimental, a la pasión, etcétera, ¿sí? Y en esa confusión pues se pierde, ¿no? Como he dicho antes, el orden jerárquico trastornado, no permite tener la lucidez suficiente para acercarte a esa conciencia de ser, identificarte con ello y vivir desde ahí la experiencia de la vida, ¿sí?
Y eso es un gran error, ¿sí? Por eso, tal como dice aquí, ¿no? Una vez que vas haciendo tu trabajo, ahora veremos cómo un poquito más ampliamente cómo llegamos ahí, porque la clave está en la mente, incluso en la mente inferior, ¿eh? Por dónde tenemos que empezar todo esto y cómo tenemos que llevarlo hacia lo superior. Tenemos que ir viendo eso con toda la claridad que podamos para poder resolver los conflictos humanos, ¿sí? Todos los problemas humanos no son más que con falta de conciencia de ser, no son otra cosa. Adornados, camuflados, disfrazados de ansiedad, de depresión, de angustia, de celos, de envidia, de ira, de no sé qué. Pones conciencia de ser ahí, se acabó. Pones conciencia de ser, se acabó. Conciencia de ser, se acabó. Pero claro, ¿cómo llegamos a esa conciencia de ser? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí? Meditar, ¿sí? Por eso la meditación es la solución a todo esto. Pero claro, ¿qué meditación? ¿La que ves en YouTube? Para la ansiedad, para la angustia, para llevarte bien con el jefe o con el cuñado, para no tener miedo, para no enfermar. ¿Puedes estar enfermo y tener conciencia de ser? Sí, y muchísima además. ¿Vives igual esa enfermedad con conciencia de ser que sin conciencia de ser? Ni por asomo. Ni por asomo, del blanco al negro. Del blanco al negro. Y algunos ya sabemos que esto es así. Podemos dar fe de ello, que sí. Sí, algunos podemos dar fe de ello. Sí. Cuando te hacen firmar papeles que te ponen unas 20 veces que puedes morir y dices, venga, que sea lo que tenga que ser, que yo estoy para lo que haga falta, ¿sí o no? ¿Sí? Y repites eso unas cuantas veces más. Bueno, que sea lo que tenga que ser, aquí estoy para lo que haga falta, ¿sí? Y ya está, y sin problema. Digo, ya estoy aquí de nuevo, venga, a ver a quién le doy la vara ahora. Y viene la enfermera de turno, ya sabes, con la banderilla preparada. Digo, ¿qué? ¿Me vas a pinchar? Digo, sí. Digo, bueno, pues sea amable, ¿vale? Amable significa que yo te pueda amar. Si me haces daño no te voy a amar. Así que pórtate bien. Sin aguja. Con aguja, pero con amor. Con amor. Yo acababa riéndome con las enfermeras que me venían a sacar la sangre, a meterme, yo qué sé, lo que me hacían 1000 perrerías. Acababa riéndome con ellas al final. Decía, tío, joder, no se puede contigo, me voy. Ya que estás allí, pásatelo bien por lo menos, ¿no? Ya que no puedes hacer otra cosa, pásatelo bien. Estás en el hospital, pues pásatelo bien, ¿no? No sé cómo lo vivís, pero para mí está muy claro que eso va así, ¿no? Y todas estas cosas que hemos dicho así tan poéticamente, ¿no? Que tenía un día muy iluminado Taimi cuando escribió esto, y estas no son ganancias pequeñas en compensación por los esfuerzos y sacrificios que se nos han exigido para desarrollar la sabiduría. En realidad son ganancias de una naturaleza tan satisfactoria que muchos aspirantes se sentirían completamente satisfechos de permanecer en esta etapa sin tener que realizar ningún esfuerzo para seguir adelante. Se encuentran muy cerca de su ideal de lo que es una vida espiritual iluminada, pero esta no es la meta, sino solamente una etapa de nuestro viaje, la base en la que se ha de edificar la superestructura de una vida espiritual iluminada, la vida espiritual de un ser que se ha realizado a sí mismo y se ha liberado, lo cual es la meta de la evolución humana. Bueno, Mahava dice muchas veces, ¿no?, que no hay que venir al yoga para estar bien, que hay que estar bien para alcanzar el yoga, la realización, la conciencia de ser que estábamos diciendo ahí, ¿no? Con solo estar bien no es suficiente, ¿sí? Eso da lugar a que muchas veces la gente se pierda por el camino, muchísimas veces. Ahora que estoy bien ya no voy a clase, ya no voy a meditar, ya no voy a... ¿no? Hasta la próxima crisis o hasta la próxima historia. Luego le dan vergüenza volver y a veces ni vienen y siguen arrastrando ahí sus penurias, sus arrastras ahí por ahí, ¿no? Alguno viene, 4 años, 5 años, un montón de años.
¿Otra vez por aquí? Digo, sí, ahí vengo. Sí. Estupendo. Bienvenido a casa. Estupendo, estupendo. Sí. Así pues, pasemos ahora a considerar la etapa siguiente y última en la que la sabiduría se transmuta en realización de sí mismo. Cuando no solamente sentimos la realidad a través de la facultad de Buddhi, sino que conocemos la realidad directamente. Más que sentimos es percibimos, que el sentir tiene más que ver con lo emocional o con lo sensorial, ¿no? La percepción es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Sino que conocemos la realidad directamente a través de Atma, fundiendo nuestra conciencia con ella y convirtiéndonos así en uno con ella. ¿Qué es eso de fundir nuestra conciencia con Atma y convirtiéndonos uno con Atma? ¿Qué es eso? Que la individualidad desaparece. Y eso da un pánico. El poco yo, el pequeño yo, tiene miedo a desaparecer. Es un miedo atávico y un miedo que ha permitido que sigamos vivos hasta ahora, ¿no? Porque el primero de los miedos de una criatura cuando llega al mundo, ¿cuál es? El miedo al abandono. ¿Sí? Ese miedo al abandono nos persigue, nos acompaña toda la vida. Toda la vida, ¿sí? Y ese miedo al abandono se convierte en miedo a ser yo. ¿Pero qué yo? El yo que me identifico como, en la criatura pequeña, ¿qué es? ¿Qué es el yo? Pues un pedazo de su mamá, porque su mamá es la que le salva, la que le rescata de ese abandono, ¿sí? Entonces, una persona adulta, da igual los años que tenga, sigue sintiendo lo mismo, de otra forma diferente, aplicada no a su mamá, sino a su personalidad, a aquello con lo que está identificado en ese momento, ¿no? Y eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Es el ejemplo que tantas veces ponemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el río Lagares cuando llega a Samil? Desaparece. Se evapora. Deja de existir. Deja de existir como río Lagares. Pero sigue siendo lo que ha sido todo el tiempo, que es un montón de agua. Que antes estaba entre las montañas y ahora se ha metido en medio de la ría de Vigo. ¿Sí? ¿Pero deja de existir? No, sigue estando ahí. Ya no como río Lagares, porque el río Lagares era desde la desembocadura para arriba. ¿Sí? El río sigue existiendo. Toda el agua del río sigue estando ahí. No ha desaparecido. Ha desaparecido el nombre. Ha desaparecido tu forma de ser, no el ser que eres. ¿Sí? Y si no tenemos claro eso, como suelen decir, cada vez que un río se acerca a la desembocadura, tiembla. Tiembla de miedo. ¿Sí? Porque va a desaparecer como río, pero va a ser lo que ha sido siempre. ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que ir cavilando, ¿sí? Reflexionando, concienciándonos de y haciéndolo nuestro, hasta el punto de decir, yo no existo, yo no soy nada, no soy nadie. ¿Sí? Pero claro, eso al poco yo le cuesta mucho, por eso el río tiembla cuando se acerca a la desembocadura, ¿sí? Y nuestro poco yo también, nuestro yo inferior, que quiere tenernos ahí pillados en el infierno. ¿Sí? Eso es. La realización puede definirse como el conocimiento por identificación. Este es el campo del yoga real. Trataremos de un aspecto del yoga en nuestro estudio de la devoción. Veremos que en los aspectos más elevados de devoción, la conciencia del devoto se ve convertida cada vez más en una con la conciencia de su Ishtadevata, o el objeto de su devoción. Y es por eso que el sendero de la devoción se llama también Bhakti Yoga. Después consideraremos la técnica del yoga real, o Raya Yoga, tal como está indicado en los Yoga Sutras de Patanjali. Este sistema de yoga está basado en la voluntad, y es a través de la utilización de la voluntad espiritual que la mente se purifica, es puesta bajo control y después sus modificaciones se detienen completamente en el samadhi. Esto capacita a la conciencia del yogi
para trascender los diferentes niveles de la mente asociados con los diferentes vehículos, hasta que la última barrera del plano álmico se cruza y la conciencia escapa del reino de la mente y se convierte en una con la conciencia de la mónada eterna o Purusha. A Purusha no alcanzamos, pero alma sí, ¿sí? Pero mientras tanto está la conciencia diferenciada. Mientras esté funcionando la personalidad, yo, tú, el otro, el de la moto, el vecino del quinto, el cuñado, ¿sí? La separatividad. Estamos en la separatividad. Nuestra mente razonadora analiza y separa. Analiza, compara, separa, juzga, etiqueta, valora, etc. ¿Sí? Eso es la función de la mente razonadora. Pero podemos ir llevando nuestro sentido, nuestra percepción, nuestra identidad, en lugar de la separatividad, a la comunión, que no es otra cosa que la unión común. ¿Sí? La comunión es la unión común, es decir, la unión con todo cuanto existe. Todo es uno, todo es Brahman, todo es Dios. ¿Sí? Aham Brahmasmi. Bueno, pues hacia ahí es hacia donde tenemos que llevar nuestra percepción, nuestro sentido de la realidad. Y en el camino ya se caerá, ya se diluirá, ya desaparecerá el poco yo que te está metiendo palos en las ruedas todo el tiempo para que no vayas para allá. ¿Por qué te está metiendo palos en las ruedas? Porque sabe que está condenado a desaparecer. Sí, está condenado a desaparecer. En realidad nunca ha existido. En realidad nunca ha existido. ¿Sí? El río Lagares no existe. Lagares es el nombre que le damos al agua que pasa por ahí. ¿Sí? Pero Lagares no es más que agua. La misma agua que está en la ría de Vigo, que está en las nubes, o que está en las nieves, en las montañas, o donde sea. ¿Sí? Lagares es el nombre que le ponemos nosotros. Que es lo que hacemos con nuestra mente razonadora, que es como el cuchillo cortando el queso, ¿no? Y hace daditos, hace cuadraditos. Esto tal cosa, esto tal otra cosa, esto tal otra cosa, etc. ¿no? Todo el tiempo. La mente está haciendo eso todo el tiempo. ¿Sí? Pero el queso es queso, ¿no? ¿Qué importa que sea el dado más grande o más pequeño? ¿Sí? Ya está, ¿no? Todo es el mismo queso, ¿no? ¿O no? ¿A qué le echas mano? Al más grande, claro. ¿No? ¿No? ¿Tú Sí, qué harías? tiene su funcionalidad saber que es más grande, aunque sea una ilusión eso, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es. Pero sabiendo, dándote cuenta, dándote cuenta. La cuestión es dándote cuenta. ¿Sí? Entre coger el pedazo más grande o el pedazo más pequeño, no sé si en la tradición gallega hay un cuento de esto, pero en la tradición vasca tenemos un cuento muy, muy didáctico de esto, ¿no? Se encuentra haciendo el amaiquetaco, que ya pasó la hora, joder. Haciendo el amaiquetaco el cura del pueblo con el listillo del pueblo, ¿no? Entonces, el amaiquetaco es lo que se come a las 11 de la mañana. Amaica es 11, amaiquetaco es lo de las 11. No veis a Carlos Arguiñano, ya explicó bien esto un día. Entonces, estaban y les trae el de la taberna, les trae un plato con unas croquetas o lo que sea, ¿no? Y había croquetas más grandes y unas más pequeñas, ¿no? Entonces el listillo del pueblo cogió las grandes y ya está, ¿no? Y se pone al cura mirando y dice, joder, oye, te has cogido las más grandes y te las has comido así sin pensar. Y le dice, ¿tú qué habrías hecho hoy? Hombre, yo hubiera cogido las pequeñas y hubiera dejado las grandes. Bueno, pues ya tienes ahí las pequeñas. Ya está. Era muy listo. Era Fernando de Amezqueta, que es el chistoso tradicional de la cultura vasca contemporánea. Carlos, una pregunta. Ahí en el texto que decía que primero va la devoción. Sí. Lo entendí bien, ¿no? Primero va la devoción y después ya... El conocimiento. Para mí no es tanto así, en el sentido de que para querer algo, que la devoción podemos identificarlo con querer, tienes que conocer eso. ¿Sí? ¿Cómo quieres tú un coche y no otro? Porque conoces las características de uno y del otro. Pero ¿Sí? bueno, yo lo sueno bastante, porque Sí. puedes poner la intención, no lo conoces, pero por lo menos pones Por la lo menos tener una intención. idea de... Sí, pero o por lo menos pones tu intención. Yo la devoción ahí resuena bastante con eso porque muchas veces no sabes lo que quieres, incluso muchas veces no sabes, pero pones tu devoción, pones tu sentir. Cuando tú te pones muchas veces dices por mucho que hay que ponerse al servicio, ¿no? Quiero decir, resueno con eso. Sí. A lo mejor muchas veces no sé lo que es, pero te pones al servicio de y pones toda tu energía en servicio de, bueno, no sé lo que es, pero me pongo en disposición.
Sí, sí, en camino a. En camino. Sí, sí, eso. A Luego, veces. luego, si alguien te da parámetros para acercarte un poquito más a eso, todas las ayudas son bienvenidas, ¿no? Y vas acercándote y a medida que vas conociendo, yo creo que se retroalimenta, ¿no? La devoción Sí, con el conocimiento y viceversa, sí. Sí, que a veces la devoción es, ¿cómo diría yo? Como diríais aquí, una arrautada. Es decir, ves un coche, no sabes ni siquiera cómo es, pero te llama la atención, ¿no? A veces incluso hasta por el sonido, ojo, cómo ruge, ¿no? Yo creo que muchas veces también en ese clic, yo me acuerdo cuando tenía esos 33 años que de repente me dio el clic por el yoga, ¿no? Ahí hay como una devoción, algo. Sí, una atracción, algo te atrae. Algo te atrae. Y tú pones tu sentido en ello, ¿no? Tu sentir en ello. Ahí, detrás de eso, hay otra cosa que aquí no aparece por ningún lado, por lo menos no lo he visto muy explícitamente, ¿no? Y es un poquito lo que tú ahora describes, lo puedo también decir por mi propia experiencia, ¿no? Yo me encuentro con la palabra yoga a los 18 años leyendo un libro de navegación. En medio de una cultura hipercristiana en la que no cabía absolutamente ninguna otra cosa que no sea Jesucristo, la Virgen, los santos y el rosario todos los días. ¿Y qué será esto de yoga? Porque yo me dije, si para este que me está hablando de yoga, el yoga era bueno, para mí tiene que ser la leche. Entonces no había ni siquiera posibilidades de explorar qué era eso del yoga. No había ni siquiera libros de yoga. Estoy hablando del año 1975. Antes del año 1975. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que algo te resuena internamente. Es como la primera vez que vi el símbolo de la sílaba OM. Digo, me quedé como enganchado, como diciendo, ostras, esto ya sé que es importante. ¿Sí? Entonces, algo resuena ahí adentro, de vidas pasadas o de lo que sea, que de alguna manera se despierta en ti ante el estímulo de haber leído algo, haber visto algo, haber escuchado algo, etcétera, y te mueve en esa dirección. Eso sí puede ser el comienzo de la devoción, aunque todavía no tengas ni idea de lo que es. De hecho, yo no tenía ni idea de lo que era el yoga, y el primer libro de yoga que conseguí, lo leí y lo tiré, porque esto no es el yoga. Y lo tiré. Fíjate qué atrevimiento, que no tenía ni idea, pero de alguna manera dentro sí había algo que me decía por dónde tenía que ir eso. Y luego ya sí, cuando me encontré con libros de Van Lister, etcétera, ya empecé a ver otra cosa en la experiencia del yoga. Pero el primer libro de yoga que encontré era de un jesuita, eran los primeros que enseñaron yoga en España, y dije, esto no es el yoga, porque era exclusivamente ejercicio, asanas, ni siquiera hablaba de pranayama, ni historias de nada, absolutamente nada. Ejercicio, esto no es yoga. Y lo tiré, me deshice del libro, ¿sí? Entonces, algo ya puede haber ahí que en un momento dado se despierte, aunque no tengas un conocimiento racional, aunque tu mente no esté funcionando con eso, pero algo ya hay. Y eso es lo que puede despertar en ese momento dado esa atracción, esa fuerza gravitacional, como la fuerza de la gravedad que te atrae, ¿no?, hacia el objeto que aparece ahí, ¿no? Y eso pues surge en forma de devoción, ¿sí? Luego, evidentemente, al cabo de unos años, cuando le conocí a Madhava, tuve bien claro que mi vida iba a estar a su lado y que ese era el camino que tenía que seguir. Pero desde el primer día que le conocí, además, el primer día, o sea, no hubo en ese sentido ninguna duda, ni ningún en ese sentido, quiebro ninguno, ¿no? Pero a veces surgen así las cosas, pero para que se vaya reforzando, como tú bien decías, ¿no, Jalia? Esa devoción, el conocimiento te hace querer todavía más eso, ¿no? Darte cuenta del valor que tienes, pues sí, a por ello, y con todas además a por ello, ¿sí? Eso. Pero de principio sí que puede haber, no sé si la palabra arrautada es muy apropiada para ese impulso primero que tienes, pero no sé, a ver, galleguistas. Podría ser también el mismo efecto que tiene el cerebro reptiliano, que nos lleva como un impulso a seguir viviendo y a buscarnos la vida de alguna manera, que te impulsa y no sabes de dónde viene, pues desde el punto de vista emocional
esto funciona exactamente igual. Hay un impulso que viene de no sabes qué, que te impulsa a buscar algo, que puede estar vinculado directamente con una vida anterior o con una meta a seguir planificada anteriormente, que aunque no quieras, te impulsa, ya vienes con ese, digamos que, con ese mensaje dentro, que algo que, como tú dijiste, por ejemplo, cuando vieron ya sabía, bueno, que eso está vinculado a la mente superior, a lo que son los arquetipos, que son pequeñas llaves o pequeños diseños o cosas que tú los ves o escuchas o lo hueles o lo sientes y hacen clac y te impulsan a algo. No sabes qué es, inclusive muchas veces ni siquiera lo puedes definir como algo en concreto. ¿Sí? Pero eso hace que tú vayas en una dirección. Lo digo por mí, por todos los que estamos aquí de una manera u otra, que nos vinimos hacia esto, porque yo, por ejemplo, yo no fui al yoga porque tuviera una enfermedad, porque tuviera algo que me llevara a todo lo demás. O sea, en este caso lo que me impulsó a mí fue el conocimiento, porque cada quien hay quienes van por lo físico y otros que van por lo emocional y otros que van por lo mental. Entonces, dependiendo de qué más desarrollado tenga uno en ese aspecto, ese impulso, que en este caso podría ser la misma fuerza o la energía, la Shakti manifestándose a través de nuestro cuerpo emocional, que es precisamente la energía emocional la que nos impulsa hacia una dirección X, la que nos lleve. Pero está muy condicionada, es muy difícil. Eso en este caso sería así como ahora ponernos a decir quién fue primero, el huevo o la gallina, pero en realidad también viene siendo como lo mismo. Hay unos mensajes que son tácitos, que están implícitos dentro de cada uno de los cuerpos, del físico, el emocional y el mental, que nos impulsan y nos llevan a, digamos, a cumplir de alguna manera lo que con el Dharma y con el Karma y con todas las cosas que están predispuestas cuando nos encarnamos en una personalidad o en una vida. Nos impulsa siempre. Ya venimos con ese, es como una especie de mensaje subliminal que nos impulsa siempre hacia allá. Sí, puede ser también emocional, pero puede ser planificado desde el alma. Sí, claro. Siempre. Esto, daros cuenta de algo que planteamos muchas veces, incluso en las clases cotidianas, Todo está en todos todo el tiempo. Y no es que te falte no sé qué, ya está ahí. La cuestión es, como aquí describe de alguna manera, que se corra el velo adecuado para que aflore algo que ya está en ti, pero que está oculto. Y que, por ejemplo, pues ver un símbolo, escuchar una palabra o cualquier otra sensación o cualquier otra experiencia puede poner en marcha como un efecto el que eso vaya emergiendo, vaya apareciendo, ¿sí? No es que antes no estuviera, no, ya estaba ahí. ¿Por qué aparece ahora? Pues porque algo lo ha estimulado, algo ha hecho que se corra la cortina y aparezca eso con más evidencia, ¿no? Entonces, esto, por otra parte, pues también nos da muchísima seguridad, iba a decir. No es seguridad, sino una sensación de sentirte completo, ¿no? Ya eres lo que tienes que ser. Lo único que necesitas es que se vayan corriendo los velos, las cortinas, los obstáculos que te impiden manifestarlo y vivir la experiencia de la vida desde ahí, nada más. Y ese correr los velos, ese manifestar esas facultades internas, etcétera, se irá dando en la medida en que tú vayas haciendo un trabajo. Y a veces, por un estímulo externo, el que sea, una charla, una palabra, una imagen, un curso, cualquier cosa, va a hacer que se mueva algo en ti y de pronto eso se vaya convirtiendo en una realidad. Que al que está al lado tuyo a lo mejor no le toca y no le pasa absolutamente nada. Y los dos han estado expuestos al mismo estímulo, pero en unos ha funcionado de una manera y en otro ha funcionado de otra. Entonces, pregunto, ¿podríamos decir que cuando esos velos se van cayendo, se
van abriendo, se van desatando, porque tú los vas dando luz. Ahí no está la devoción. Sí, 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 claro, ahí aparece la devoción. Más ahí que cuando aparece la intuición, que tú bien comentas. Intuición o algo que tú ya lo tenías, pero Sí, 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 no. también va apareciendo. Que Pero puedes tener una mucho... vez que los velos se apartan y realmente a ti te sigue llamando, te sigue dando más luz. Yo eso pregunto, es más la devoción. Sí, sí, mira, Sería más Batik. afrontaremos lo de la devoción en el siguiente capítulo, el mes que viene. La Navidad, cercanos a la Navidad, es muy propicio además para que hablemos de estas cosas. Entonces, para mucha gente es una ñoñería la devoción. Sí, una comedura de tarro, están para allá, no sé qué, no sé cuántos. No solamente porque es necesario que se vaya dando el proceso de la devoción para que se complete el proceso, sino que eso ya está ahí. Eso ya está ahí. El que no lo veas o incluso te niegues a poder verlo no va a hacer más que obstaculizar el que eso se manifieste y se vaya desarrollando en ti. Pero se desarrollará antes o después en todos, en algún momento dado, en todos se desarrollará si queremos ir completando el proceso. Sí, se desarrollará y se desarrollará adecuadamente, además, sin caer en fanatismos, en dogmatismos de ningún tipo, sino con toda la claridad del mundo, con esa entrega y esa rendición que es la característica de lo bhakti, ¿no? de la devoción. Pero se irá dando cuando se tenga que dar. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Sí, exactamente. De todos modos, a veces también tenemos que tomar en cuenta una cosa, y es el concepto literal de arte, la parte lingüística. Cuando hablamos de devoción, el concepto que tenemos nosotros aquí, ya no voy a ir al mundo occidental. Nosotros tenemos un concepto de devoción y cuando nos hablamos de devoción, cuando nos hablan de devoción, pensamos, lo primero que nos viene a la mente es lo religioso, ¿sí? Lo religioso, los padres, los curas, tal. Si nos vamos al mundo musulmán, nos imaginamos al imán, al no sé qué, al otro, el rezando. Y claro, nuestro concepto de devoción chirría muchísimo porque está vinculado a cosas que no nos gusta en el aspecto de que está muy cargado de lo que es la parte religiosa, ¿no? Sí. Y con lo que implica ello. Pero lo que significa, o lo que en este caso se trata de decir aquí, en la parte del libro del Taimyo o del yoga, de lo que es la devoción, o a la que se refiere esa devoción, ese es como una especie de amor a eso que quieres alcanzar. Cuando deja de ser un deseo o cuando deje de ser un impulso para convertirse en algo real, o sea, devoción ¿a qué? Devoción a cocinar, devoción a dibujar, devoción a meditar. Cuando ya yo viví experiencias de mi impulso primero, que es esa energía, me llevó a algo que me dio un resultado, ahí es cuando se convierte en devoción. Cuando yo ya descubrí que eso es lo que yo quiero y que eso es lo que me gusta, y entonces yo me entrego por completo a ello. Ahí es cuando es realmente devoción. Cuando se expresa lo que hace. Ahí es cuando es realmente devoción. Es que yo me refería realmente a eso que has explicado muy bien. Es decir, siempre he sido muy mental. Y desde hace unos años para aquí me doy cuenta de que sin darme cuenta se estaba dando la devoción. Claro. Sin Es que devoción, a mí me ha pasado sin lo devoción mismo. yo no me también pongo a soy meditar por mental. las mañanas. Claro. Sin Claro. devoción no me pongo Pero- a meditar por pero las sí- mañanas. Sin devoción Claro. no me dedico al yoga. Claro. Sin Claro, devoción, sin devoción no puedes llegar a esa parte de tu mente tan mental, Claro. del conocimiento, de buscar, de razonar. Es esa sin devoción devoción no la que te lleva allí. Claro. Porque la devoción está vinculada a todos los cuerpos. Es el cuerpo del medio Sí. de nuestra No, manifestación. y yo lo veo claro. Y nos vincula en todo. Y nunca lo veía, pero desde hace unos años para acá dije, pero si estabas ahí, no Claro. me daba cuenta de que sin No lo ti- veías de esa manera. Claro, no me daba cuenta de que sin ella yo no estaría haciendo lo que estaba haciendo. Si me falta eso, yo no me puedo dedicar plenamente con servicio a meditar todos los días o intentar cambiar lo que tú dices, ¿no? El ego por amor.
Sí. O Sí, tienes es que una solo, devoción al amor. solo con pura disciplina no se puede, hace falta que te nazca. Pero Sí, Es que tú has tiene que tú has surgir. dicho una cosa muy importante, vinculada a la devoción, y dijiste la palabra amor. Claro. Es que cuando amas, cuando conoces. Claro. Por eso, cuando tú dijiste que la devoción y amas con devoción es después de que conoces. Sí, sí. Yo no estoy tan de Conocimiento de acuerdo. dónde Yo, nos sin viene. embargo, no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que puedes tener, claro, ¿a qué le llamamos conocer? Yo creo que cuando nos iniciamos en este proceso del yoga no conocemos el ser, pero hay algo que te está... Que te atrae, que ¿no? te atrae, hay Que te algo que atrae. ya te está Entre la moviendo. atracción y el conocimiento, Pero es una devoción ahí hay en otro un grado. Sí, paso, ¿no? pero es un puedes decir proceso, que no estás es un amando. proceso. Hay un proceso. Sí, sí. Pero puedes decir que no estás amando. Mm. Solo puedes amar Pero cuando no estás conoces. amando con la sabiduría que te da el conocimiento, no estás No. amando, Quiero decir- estás amando por atracción, estás No, pero- amando, no sé, pero es que es- yo veo un poquito Es ahí igual de una- válida la devoción en todos los aspectos. Mira, os voy a poner un ejemplo, porque mientras estabais hablando, me vino a la mente un ejemplo claro de esto, vivido además experimentalmente por mí. Tres hermanas de mi padre entraron al convento de clausura alrededor de tener 20 años. Una detrás de otra, las tres. Tenían apenas 20 años, una un poco más, una un poco menos, al convento de clarisas del pueblo, convento de clausura, y pasaron toda la vida en ese convento. Toda la vida. Yo decía, ¿qué coño hacen estas aquí? ¿No? Y hasta que empecé con Madhava a entender el proceso de yoga, yo no me di cuenta del valor que tenía que esas personas estuvieran allí haciendo lo que hacían. Y curiosamente, las tres eran muy diferentes, tremendamente distintas una de la otra. Una, la mayor de las tres, era muy mental, muy organizada. De hecho, fue la madre superiora del convento durante muchísimos años. Muchísimos años, ¿eh? La elegían una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La madre superiora, la que organizaba todo, la que controlaba todo, la que sabía todo, la que hacía todo. Y era tremendamente inteligente. Conversar con ella era la leche. Era la leche. Otra, la del medio, tocaba el órgano. Entraba en éxtasis cuando tocaba el órgano de la iglesia. Y era todo devoción. Le oías hablar y es como si le cayera la baba por la... Era puro amor cuando hablaba de todo, incluso de poner las iniciales en un pañuelo, bordar las iniciales. Lo hacía de una manera que te estaba contando y era pura expresión de amor. Y la otra, la más joven, era la que se subía a arreglar las tejas en el tejado de la iglesia, la que ordeñaba la vaca, la que hacía la matanza del cerdo que cuidaban durante todo el año, la que cultivaba la huerta, andaba corriendo para aquí, para allá, etc. Es decir, lo mental, lo emocional y lo físico, las tres juntas, entregando su vida con una absoluta devoción a mejorar el mundo, a hacer algo bueno por el mundo, por la humanidad, por todos los demás. ¿Sí? Por Que eso, la devoción yo la entiendo como esa entrega a algo. sí, totalmente entregadas, Eso. totalmente Y a lo mejor- entregadas. Y a lo mejor eso todavía no lo dominas, Ujú. pero ya lo estás entregando. Ya estás ahí, ya estás ahí. poniendo tu corazón, entendido como corazón, no como las tripas, entendido como corazón, Sí. como el hogar del ser. Estás poniendo tu vida, Claro. la entregas ahí, ¿no? Entonces, Sí. para mí eso es devoción, independientemente de que todavía no tengas una maestría. Pero lo Sí, estás pero poniendo. esa entrega tampoco, no lo sé, pienso, tampoco te entregas a lo desconocido, te entregas a algo que Sí. ya conoces y que Pero tiene que haber, pero el impulso puede estar ahí de antes también del conocimiento. bueno, Pero eso es ¿eh? lo que decía antes de dar las notificaciones de lo que era el idioma, que dije antes, de que siempre hay una energía que es la Shakti que se manifiesta en nosotros, en cada uno de los cuerpos, que es esa energía que te impulsa, que no está vinculada necesariamente al conocimiento, a nada, que es lo que ella se refiere a que hay algo que te lleva, que no necesariamente está vinculado al conocimiento, pero que ya te empuja, pero que era lo que yo decía, que puede estar vinculado a tu vida anterior, la decisión que tomaste que Vale.
trazaste un camino o un trayecto y eso que no sabes qué es, te impulsa hacia allí, aunque no sepas qué es, aunque no tengas conocimiento, tú vas. Es como cuando conoces a alguien y, oye, tú no sabes por qué, pero esa persona te atrae, no sé qué, y tú vas y te vas a la clase que va a dar, o al curso, a la charla, y dices, ostras, este me suena, eso no sé qué, no sabes el por qué. Eso hay una energía ahí dentro que te impulsa, que tú no está vinculado a algo que tú conozcas. Apliquémoslo al mismo hecho de enamorarse. Hay veces que te enamoras a primera vista de alguien que ni conoces. Lo ves y te quedas así que, bueno, ahora los científicos te dicen que está vinculado a una reacción química, no sé qué, y de todo, pero al final yo pienso que en este caso, precisamente, el cuerpo emocional está sumamente vinculado con lo que es la Shakti, la energía universal que te mueve para todo, que de una forma u otra canaliza hacia abajo, hacia el cuerpo físico, y canaliza hacia arriba, hacia el cuerpo mental, que es la que nos lleva como impulso para todas las cosas que tenemos que hacer. Claro, que luego el conocimiento reforzará esa devoción y hará que sea el Parabhakti, ¿no? el Bhakti superior. Pero bueno, tiene que... Y de todas formas, esto ya hemos dicho antes, no es como un interruptor que o sí o no, es algo que vas desarrollando, que vas cultivando, que vas alimentando y que vas haciendo que vaya creciendo en ti. Sí, que eso es lo que tiene que ir dando, un proceso en todo esto. ¿Sí? Es un proceso. Bueno, vamos a seguir, que así terminamos la charla. Bueno, pues estábamos diciendo que se convierte la conciencia en una con la conciencia de la mónada eterna o Purusha. Esto es mirando el proceso desde abajo, desde el punto de vista de la personalidad. Si miramos el problema desde arriba, desde el punto de vista de la mónada, podríamos decir que la mónada se libera a sí misma de los niveles inferiores de la mente, uno por uno, hasta que su conciencia se ha liberado de su vehículo átmico y se instala libremente en su verdadera naturaleza divina, ya realizada y, sin embargo, teniendo todos los vehículos de los planos inferiores a sus órdenes. Esto es Jivanmukti, liberación, nirvana o cualquier otro nombre que a uno le guste utilizar para indicar ese estado elevado de conciencia que un yogi alcanza cuando ha completado su evolución humana. En la tercera etapa, en la cual la técnica de Raya Yoga se utiliza para conseguir la realización de sí mismo, lo que se usa para conseguir la meta final es la voluntad espiritual del alma, así como en la segunda etapa lo que se utiliza es el amor para alcanzar la sabiduría. Este es el principio más elevado que actúa en la individualidad. Vemos, pues, que los tres principios del hombre se despliegan uno tras otro en tres etapas. El intelecto en la primera, amor en la segunda y voluntad espiritual en la tercera. El amor, sumado al intelecto, se desarrolla la sabiduría. La voluntad espiritual, guiada por la sabiduría, desemboca en la realización de sí mismo. Las relaciones de los tres principios funcionan y métodos de desarrollo pueden se representan como este cuadro que tenemos aquí arriba. Habiéndolo comprendido, el lugar del Bhakti Yoga y del Raya Yoga en nuestro desarrollo espiritual, ahora podemos proceder a hablar brevemente y de un modo general de estos dos importantes sistemas de yoga. Por eso en la siguiente entra en Bhakti Yoga o devoción. ¿Sí? Entonces, en todo esto, que empieza cuando la mente superior va desplegándose o va cogiendo ya cierta presencia en nuestra vida, no es gratuita la entrada de ese principio de la mente superior, ¿no? Hay que trabajar con la mente inferior para que la mente superior se pueda dar. También a veces accidentalmente o incluso forzándola puede a veces aparecer esa mente superior de los arquetipos, de los ideales, de la intuición, etc. Pero si la mente inferior, la mente razonadora no está trabajada, esto será un sube y baja continuo. ¿Sí? ¿Y cómo tenemos que trabajar con la mente inferior para que no sea ese sube y baja que ahora estás arriba, ahora estás abajo, ahora estás en la intuición y luego no sabes ni dónde tienes el pie derecho y el pie izquierdo? Bueno, pues pasando los distintos procesos o llevando a cabo el proceso de los distintos estados de funcionamiento de la mente. De esa mente dormida en la que apenas hay funcionamiento de la razón,
mente muda o mente dormida, a la mente apasionada, que es la mente generalizada, en la que las emociones contaminan, contagian y influyen poderosamente en el funcionamiento de la mente. La mente se dedica solamente a justificar lo que te da la gana, lo que te gusta, lo que a ti te parece, ¿sí? El proceso de desapasionamiento de la mente, en el cual la mente cada vez está más alejada de esa contaminación o de ese contagio de las emociones, de la pasión, del sentimiento, etcétera, ¿sí? Del sentir, que confundimos muchas veces el sentir con el percibir, ¿sí? Pero hacemos apología del sentimiento todo el tiempo. Y de esa mente que después del proceso de desapasionamiento se convierte en la mente testigo. Esa mente testigo es buddhi, es conciencia, ¿sí? Y ahí sí que esa mente conciencia o esa mente intuitiva puede recoger los frutos de la mente superior, la mente abstracta, ¿sí? Pero hasta ahí hay todo un proceso de amaestrar la mente y de ponerla a tu servicio. La mente muda, la mente kasipta, la mente vikasipta, la mente ekagrata y la mente niruda. Son 5 estados de funcionamiento de la mente. Y que disciplinadamente tienes que trabajar para que todo ese proceso se da. No se da en un chasquido de dedos. No se da. O bueno, por lo menos a mí no me ha resultado así. He tenido que trabajar y trabajar y trabajar para que las tripas, como decía Jali ahora, no contaminen la máquina de pensar, ¿sí? Porque la tendencia habitual, y no tenemos que mirar en el mundo, afuera de esa puerta, ¿sí? Es que la pasión y las tendencias cada vez más polarizadas además te hagan justificar con un intelecto muy afilado lo que a ti te da la gana. Lo que a ti te da la gana, pero no lo que es la razón pura, ¿sí? Y cada vez vamos más a eso. Nos armamos intelectualmente para justificar cualquier cosa que nos parezca. Y ese no es el camino. Ese no es el camino. Si no hay un proceso de descontaminación de la mente, de ese apasionamiento, apaga y vámonos. Vas a seguir atrapado en lo mismo siempre, ¿sí? Y para poder despertar y desarrollar ese factor intuitivo, la mente tiene que estar en silencio. Como cuando decimos vamos a meditar. Y primero construimos la paz interior y luego el silencio para poder meditar, ¿no? Pues si no hay ese silencio interno, porque las pasiones están ahí llevando a la mente de un lado para otro, ¿qué intuición se va a despertar ahí? No hay intuición posible, no hay conciencia superior posible ahí. Y ese trabajo cuesta lo suyo. Hoy en día más que nunca, además. Hoy en día más que nunca, porque tenemos muchos más estímulos que nunca que arrastran la mente a polarizaciones de todo tipo. A una cosa, a otra, ¿sí? Entonces, trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cómo? Concentrar la mente, concentrar la mente, concentrar la mente, concentrar la mente, ¿sí? No hay otra. Dharana, concentración, concentración, concentración. Mucha vigilancia de la mente, abhyasa yoga, ¿no? Y tener la mente donde la quieres tener, siempre orientada a la meta, samya yoga, todo el tiempo, con todas las cosas, ¿sí? Permitirle también de vez en cuando, como a los niños, oye, que juegue un ratito, ¿sí? Que se esparrame un poquito, que le dé el gusto con no sé qué, ¿sí? Pero estate ahí, ¿sí? Al perro también no le dejes la correa suelta. Correa larga sí, pero correa suelta no. ¿Sí? Siempre que le puedas amarrar a la mente, ¿sí? Que le puedas amarrar a la mente y no haga cualquier cosa. Y eso es lo que va a abrir el camino hacia lo supremo, ¿sí? Y a través de la experiencia meditativa se va a ir dando ese proceso de meditación y de conciencia, de ser cada vez más firme, ¿no? Cada vez más clara, cada vez más profunda. Y como hemos dicho antes, si hay conciencia de eso, hay menos historias de la personalidad que te estén machacando y que te estén mareando la perdiz en tu vida cotidiana, ¿eh? Todos los problemas de nuestra vida se solucionan con esa conciencia de ser, ¿eh? Y ese es el camino, ese es el trabajo, ese es el proceso que hemos de desarrollar de la manera que buenamente podamos, ¿sí? Cada uno con los recursos que seamos capaces de conseguir y con nuestra disciplina y nuestra entrega y dedicación y práctica, como hemos dicho antes, ¿no? La permanencia en el trabajo, ¿sí? Hay quien va dando palos de ciego, prueba una cosa, prueba la otra, hace no sé qué, hace no sé cuánto, mira para... y no llega a ningún lado, ¿no? Porque no le da continuidad al trabajo, ¿sí? Hay un ejemplo que utiliza muchas veces Madhava para ilustrar esto, ¿no? Imagínate que tienes una finca
y quieres poner una fuente en la finca, ¿no? Y llamas al pocero y le dices, mírame dónde puedo conseguir agua. Y empieza a hacer agujeros, 10 metros y no encuentra nada, se va al otro lado de la finca, hace un agujero de 10 metros, tampoco nada, va a otro sitio 10 metros y tampoco nada, y tienes la finca llena de agujeros de 10 metros pero sin agua. ¿Por qué? Porque el agua estaba a 15 metros. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que hace eso, ¿no? Agujeros, pica esto, pica lo otro, pica no sé qué, pica no sé cuánto, pero no va a ningún lado, ¿no? Profundiza, oye, coge un camino y sigue, ¿no? Mira a ver si va acorde contigo, si tú empatizas con eso, si te identificas con ese trabajo, si te sientes a gusto haciendo eso, ¿sí? Y vete profundizando, ¿sí? Por eso lo de la continuidad y la persistencia y mantenerse en la disciplina y todas estas cosas, ¿no? No es por capricho, ¿sí? No es por tener a la gente enganchada a un lugar o a una persona o a lo que sea, no, es porque es lo que funciona, es lo que vale, es lo que hace que las cosas salgan. ¿Sí? Lo demás, ya vemos lo que hay. Bueno, yo lo veo muchas veces por lo menos, en muchísima gente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese es el trabajo, Así que antes de Navidades leeremos acerca de la devoción. Y iremos con el corazón convertido en una ensaimada. Bueno, pues vamos a hacer el último minuto de introspección, de silencio. Nos sentamos un momento con la espalda derecha. Repetimos todos juntos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Muchas gracias como siempre por venir, por estar, por hacer de esto lo que es, por las participaciones también, que siempre animan mucho todo esto. Y seguiremos el próximo mes, no sé en qué fecha exactamente, pero bueno, ya se os avisará como siempre por los canales habituales la fecha.